Bueno, pues gracias de nuevo. Yo quería dar unas gracias muy efusivas a todo el personal del Ayuntamiento de Soria y a los trabajadores de este espacio que nos están cuidando, que están manteniendo las instalaciones en condiciones, que están ayudándonos a llevar de una forma perfecta desde el punto de vista de la organización y desde el punto de vista sanitario pues estas jornadas. Muchas gracias a todos y a todas las que estáis participando y trabajando para que las jornadas se desarrollen perfectamente y con las condiciones sanitarias adecuadas que hay que cumplir necesariamente. Bueno, pues la segunda intervención y última de la tarde va a correr a cargo de Jorge Molís. Va a ser la presentación de una novela, de su última novela, La reina sola. Jorge Molís es de formación ingeniero. Antes me confesaba que él fue ingeniero pues porque en la familia le dijeron tienes que ganarte la vida de alguna manera, ¿no? A mí me pasó algo parecido. Yo me hice historiador, no sé si a Julián Casanova le pasó lo mismo. Yo me hice historiador porque me gustaba, pero en mi casa me decían estudia Derecho, que con eso te ganarás la vida, ¿no? Si quieres hacer letras, estudia Derecho. Pero en fin, parece ser que entonces la historia no tenía muchas salidas profesionales y Jorge pues se hizo ingeniero industrial. Ha viajado muchísimo, ha trabajado en Estados Unidos, ha dirigido alguna corporación importante de producciones culturales, audiovisuales y demás, pero en el año 2002 te dio por escribir una de sus pasiones, hablando de pasiones, 96, perdón. Sí. Le dio por escribir una primera novela y a partir de entonces vinieron otras, Los muros de Jericó, La reina oculta, Canción de sangre y oro, bueno, una serie de novelas con las cuales ha ganado algunos premios importantes de novela, fundamentalmente novela histórica, en nuestro país, como el premio Fernando Lara o el premio Alfonso X el Sabio, que creo que fuiste ganador un año y un año anterior finalista del premio, ¿no? Finalista y ganador. Bueno, premios importantes en novela histórica y en la literatura española y es uno de los grandes autores de nuestra literatura histórica, de nuestra novela histórica. Él ha escrito fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente novelas sobre la Corona de Aragón. Ha nacido en Cataluña, vive en... Decir Madrid ahora parece casi, pero en fin, vive en Madrid, nacido en Cataluña, pero en sus novelas nos ha contado fundamentalmente la historia, o partes de la historia de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media, desde el siglo XIII prácticamente hasta el siglo XV, nos ha dedicado novelas, además algunas de ellas a temas tan importantes, tan presentes, no solamente en la novela histórica, sino en la historia medieval, como son los cátaros o, por ejemplo, los templarios. Bueno, autor de gran éxito, muy leído, muy reconocido, muy premiado y obviamente para las jornadas de novela histórica de Soria pues es un verdadero orgullo y un placer que esté con nosotros para presentarnos su última novela, La reina sola. Una novela, voy a confesarles que no la he leído todavía, la tengo encima de la mesa, pero no la he leído por razones que no vienen al caso, pero la tengo que leer. Primero porque leo a Jorge Molís y en segundo lugar pues porque prácticamente es la continuación de mi novela El Conquistador, ¿no? Porque Constanza de Sicilia, la reina sola, fue la esposa de Pedro III, llamado el Grande, rey de la Corona de Aragón, conquistador de Sicilia, y esta fue su esposa. Por tanto, pues es de alguna forma la nuera de Jaime I Conquistador. Bueno, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros y preséntanos tu última novela, La reina sola, que salió en febrero de este año, si no recuerdo mal, y que está teniendo un gran éxito, está entre los libros más vendidos en España. Gracias por estar con nosotros y cuando quieras. Venga, pues muchas gracias, José Luis, y también gracias al Ayuntamiento de Soria y a la Concejalía de Cultura y desde luego a todos vosotros y vosotras que estáis aquí en este momento escuchándome. Bueno, es mi primera vez en Soria y os aseguro que no será la segunda, la última, quiero decir. Esta mañana he sido uno de los que ha tenido el placer de estar en Numancia. A mí me enamora el románico y, vamos, voy a disfrutar mañana de nuevo de toda la belleza que tenéis aquí en Soria. Bien, hay un refrán americano que dice que nunca actúes después del que toca el banjo, por lo bien que suena.
Bueno, en este caso a mí me toca aquí actuar y presentar luego de Nieves, después de una presentación tan divertida como lo que nos ha hecho. Y bueno, espero no aburriros mucho. Os voy a hablar, sí, de La Reina Sola. Desde luego es un tema que José Luis conoce muy bien, esa época histórica. Pero no solo del personaje, os voy a hablar también de una aventura, de una gran aventura. O mejor dicho, del inicio de una gran aventura, que es la aventura española en el Mediterráneo. Antes de ser imperio en Flandes, en Estados Unidos, en Sudamérica, en toda América en sí, fuimos imperio en el Mediterráneo. Lo que pasa es que parece que lo tenemos bastante olvidado. De los protagonistas de la novela, los dos protagonistas masculinos, que son Pedro III el Grande y el almirante Roger de Lauria, en España hay muchos lugares con calles dedicados a ellos, incluso estatuas, pero de la Reina Sola, de Constanza, de Sicilia y Aragón, con lo importante que fue en nuestra historia, pues no hay nada. Pero bueno, de alguna forma, ahora está mi novela para reconocerla. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo a mí me surgió la idea de que tenía que escribir sobre Constanza, sobre Pedro y sobre esta aventura nuestra en el Mediterráneo? Pues estaba leyendo pues, precisamente un ensayo, un libro de un gran historiador inglés, Stephen Runciman. Y aquí me lo leí en español, está en español y merece la pena, Las vísperas sicilianas. Aquí os he puesto la portada italiana porque el caballero que veis ahí es un caballero angelino, de Carlos de Anjou, que es dijéramos, el malo de la novela. Fue un gran personaje histórico también. Podemos ver las flores de lis ahí. Bien, en este libro, Stephen Runciman nos habla del Mediterráneo, nos habla del siglo XIII, y yo leyéndolo de pronto digo, bueno, este señor inglés me está hablando de mi propia historia, me está hablando de nuestros antepasados y me está contando cosas que yo desconocía y que creo que son, vamos, fabulosas para, desde luego, poner en un libro. Y decía cosas como que a mí me sorprendían, ¿no? Todo el mundo sabemos y conocemos aquí que fue Ricardo Corazón de León. Lo sabemos por, vamos, novelas, lo sabemos por las películas y tenemos la idea de que fue un gran personaje. Entonces, sí, Runciman dice que sí, que fue un gran guerrero, pero que fue un mal rey. Un mal rey, un mal hijo y un mal hermano. En cambio, habla estupendamente bien de Constanza, la reina sola, y de su marido, Pedro. Entonces, ¿cómo es que no conocemos sobre nuestros propios héroes? Porque fueron tan importantes como que abrieron las puertas del Mediterráneo, primero a la Corona de Aragón y después a España, y posteriormente al Imperio Español. Me empecé a documentar, dije, esto merece la pena. Y parte de la documentación es viajar. Y otro ejemplo de este desconocimiento. En Palermo, este edificio magnífico llamado la Porta Nuova, la puerta de entrada dijéramos, al Palermo antiguo, ¿no? Y lo primero que vi, bueno, ahí podéis ver arriba sobre el arco, esto es un escudo del Imperio Español. Y 4 turcos, 2 de ellos sin brazos. Entonces dice, bueno, esto es muy interesante, quiero saber qué es eso. Y averigüé que se trata de un arco del triunfo del emperador Carlos V por la conquista española de Túnez, que ni me sonaba, ¿eh? Entonces, bueno, puestos a estudiar más precisamente lo que hicimos los españoles en el Mediterráneo, pues me encontré con un verdadero Juego de Tronos, solo que fue real y fue nuestro. Y bueno, os voy a mostrar un poco el desarrollo
de la situación en el Mediterráneo ya a principios del siglo XIII. De este mapa, por favor, fijaros solo en esta parte. El resto, digamos, está mal. Pero esta parte que tiene el mismo color que la corona de Aragón. Esta parte, por encima de los Pirineos, es o era Occitania. Y Occitania, que abarcaba más espacio que este, estaba muy relacionado con la corona de Aragón, por vínculos de familia, por vínculos de vasallaje, y, vamos, la corona de Aragón en ese momento, principios del siglo XIII, estaba a punto de convertirse en un estado, en un gran estado, a los dos lados de los Pirineos. Bueno, esta era la zona de los trovadores, esa hermosa Edad Media de las damas del amor cortés, de los trovadores, pero también, para la desgracia de ese lugar, de los herejes cátaros, que antes has mencionado. Bueno, brevemente, los cátaros creían en cosas pues, interesantes para la época, ¿no? Eran pacifistas, creían en la reencarnación un poco como los orientales, y creían que los hombres y las mujeres eran iguales, cosa muy revolucionaria y para la época. Total, que como además eran muy austeros frente a una iglesia que no era un buen ejemplo, eso Nieves seguro que me apoya, pues se extendieron rápidamente. Se extendieron rápidamente para preocupación de Roma, que no conseguía frenar eso. Pues bien, entonces apareció un papa, el Papa Inocencio III. Este papa dijo que, bueno, ya era una idea que estaba en la Iglesia, que como él representaba a Dios, todo el mundo le tenía que obedecer, los nobles y todo el mundo. Y se fue, mandó un legado papal a los nobles precisamente de Occitania y dijo, eliminad a los cátaros. Pero ellos o no quisieron o no pudieron. En realidad, muchas de las madres, sobre todo las mujeres, madres, hermanas, esposas de nobles occitanos ya eran cátaras en ese momento. Entonces volvió a amenazar y finalmente promulgó una cruzada. La primera cruzada que yo tenga noticia de católicos contra católicos. Ya había habido de católicos contra el Imperio Bizantino anteriormente. Católicos contra católicos. Entonces, ¿quién se apuntaba a una cruzada? Bueno, se apuntaba a una cruzada quien tenía mucha fe, pero aparte de quien tenía mucha fe, quien quería sacar beneficios. Beneficios materiales o beneficios espirituales. Entonces, nobles que querían tierras, ahí iban. El rey de Francia, porque Francia en ese momento no controlaba esta parte que os he mostrado antes, o sea, era independiente. Y sobre todo, Francia apoyó a esta cruzada. El rey de Francia sacó a quien quisiera ir a la cruzada, salía de la cárcel. Se le perdonaban los delitos, pero además se le perdonaban los pecados. Entonces se juntó una multitud hacia el sur, pues ávida de riquezas, ávida de acción y ávida de que le perdonaran los pecados. O sea, era un buen negocio. O sea, si ganabas, te volvías rico. Y si perdías y te mataban, ibas directamente al cielo. Bueno, pues muy bien. La cruzada se reunió en Lyon y bajó hacia el sur, hacia esos territorios que os he mostrado. Y el primer lugar que llegó fue al condado de Besiers y cercaron la ciudad de Besiers. ¿Por qué la gente de Besiers no les dejó entrar? Pues porque con razón temían que les iban a robar, ni más ni menos. Y defendieron sus murallas, no querían que los conquistaran, que se quedaran con aquello. Tenemos que tener en cuenta que quien defendía Besiers eran católicos, porque los cátaros no podían tocar un arma. Bien, uno de los nobles franceses le preguntó al legado papal, un tal Almeric, le preguntó, vamos a ver,
cuando entremos en la ciudad, porque somos tantos que los vamos a arrasar, cuando entremos en la ciudad, ¿cómo podemos distinguir a un buen católico de a un hereje? Y el legado papal les dijo, matadlos a todos, que Dios ya decidirá quién es el bueno. Y eso hicieron. Se los cargaron a todos. Fue una matanza total. ¿Hablamos de miedo? ¿Hablaste de miedo en la historia? ¿Quién no iba a tener miedo, no? A partir de aquí, esa también era una técnica de conquista, ¿no? O sea, causabas estragos, causabas el terror. Y la cruzada empezó causando el terror. Y así fue avanzando a través de Occitania. Y cuidado, muchos de esos territorios eran vasallos del rey de Aragón. Claro. Bueno, yo cuento la historia en La Reina Oculta, cuento el primer año de esta cruzada, y precisamente el asalto de Besiers. Bueno, ¿qué hizo el rey de Aragón? El rey de Aragón, que era Pedro II, el abuelo del protagonista, de uno de los protagonistas de La Reina Sola, trató de negociar, trató de parar aquello. Negoció con el Papa, negoció con Simón de Montfort, que era el líder de la cruzada, y hasta le dejó a su hijo de rehén, a Simón de Montfort, con tal de que pararan aquella matanza y apropiación, porque se lo quedaban todo, ¿no? Pero nada, ni el Papa ni Simón de Montfort no pudo pararlos. Y al final, cumpliendo su obligación como caballero, entró en batalla contra los cruzados. Entró en batalla contra los cruzados en Muret, en 1213. Con tan mala fortuna que fue derrotado y muerto en el campo de batalla. Y ahí la corona de Aragón quedó destrozada. Quedó destrozada porque no solo perdió, aunque los derechos continuaban en teoría, no solo perdió todo lo que tenía al otro lado de los Pirineos, menos un par de condados, sino que estaba sin heredero y su heredero, Jaime I, con 5 años, era prisionero de los franceses. Entonces, bueno, nobles aragoneses y catalanes fueron al Papa y consiguieron la libertad del niño y la corona de Aragón se pudo reponer. Bueno, todos conocemos que esos son los colores de la corona de Aragón, pero para que veamos la implicación y la relación que había entre esos territorios que os he dicho y la corona de Aragón, este escudo es el mismo que tiene el condado de Provenza en Francia, el condado más rico de esa zona, para que veamos los vínculos que hay. Pues bien, pasamos a mitad del siglo ya. Estamos en la mitad del siglo ya, a mitad del siglo XIII, ¿no? Vemos que la corona de Aragón, pues, se ha repuesto. Aquí tenemos la corona de Aragón. Se ha repuesto de alguna forma con la conquista de Mallorca, del Reino de Mallorca, y la conquista del Reino de Valencia, y está mirando hacia el Mediterráneo. ¿Por qué? Primero porque Castilla tenía 5 millones de habitantes, la corona de Aragón, con lo grande que se ve ahí, tenía solo 1 millón de habitantes. Este es un dato muy importante. Solo tenía 1 millón de habitantes. Pero quien le había estado machacando, que era Francia, se había quedado ya con todo el sur. Francia tenía 16 millones de habitantes. En este momento la relación de la corona de Aragón con Castilla era muy buena, con Francia no lo era. Entonces, ¿qué salida tenía la corona de Aragón? Al sur ya no, porque todo esto era Castilla y el Reino de Granada, por los pactos que tenían, le correspondía a Castilla. Pues su salida era el Mediterráneo. Aquí lo tenemos, el ancho Mediterráneo. Y lo primero que hizo, en tiempos de Jaime I, pues intervino en la política del Emirato de Túnez y consiguió poner pues, el emir favorable y le empezó a pagar tributos a la corona de Aragón. Con eso ya el comercio ya podía avanzar. Y el segundo paso fue Sicilia. En Sicilia teníamos al rey Manfredo de Sicilia, y este aguilucho era el escudo del rey Manfredo de Sicilia. Entonces,
no tenía muy buenas relaciones con el Papa, ya debido a que su padre, el emperador, había tenido muchos choques con el Papa. O sea, no le caía a Manfredo, no le caía simpático al Papa. Y a pesar de eso, pues Jaime I decidió casar a la hija de Manfredo, llamada Constanza, la que luego sería la reina sola, con Pedro, el infante de Aragón. Y con eso pues, se aseguraba esa salida al Mediterráneo. Ya tenían una base, un aliado, con el reino de Sicilia, que como podéis ver también tenía desde Nápoles, o más arriba de Nápoles, desde Gaeta hasta Sicilia y Malta. Este era el reino de Sicilia, ¿no? Bien, os habéis fijado también que en la Gran Francia hay unas manchas azules más fuertes. Estas manchas azules más fuertes son 4 condados. 4 condados, uno de ellos es el condado de Anjou, el otro es Maine, el otro es Forcalquier y el otro es Provenza, eso que os he mencionado, que mantiene aún el escudo de Aragón como su propio escudo. Bien, estos 4 condados tenían una riqueza y una población como de 3 veces o 4 veces la que tenía toda la corona de Aragón. Y eran propiedad del hermano del rey de Francia, que era vasallo del rey de Francia. Y este señor se llamaba Carlos d'Anjou. Y esta parece que es una escultura real, así era el señor. Las demás tenemos dibujos que se parecen de los demás personajes o que han intentado recrearlos, pero este sí es real. Bueno, este Carlos d'Anjou, los franceses tenían muy buenas relaciones con el Papa ya del tiempo de la Cruzada anterior. Como al Papa no le caía bien el padre de Constanza, pues coronó, era francés, coronó a Carlos d'Anjou, rey de Sicilia, y organizó otra cruzada. Como le había salido bien la primera cruzada, pues otra cruzada a un rey que no le obedecía. ¿Y qué pasó? Pues bueno, en la batalla de Benevento, 1266, los ejércitos de Carlos d'Anjou, aquí podéis ver bueno, los escudos de las flores de lis, contra los escudos de los aguiluchos de Sicilia. Ocurrió casi lo mismo que en la batalla de Muret. El rey fue derrotado y fue asesinado allí mismo. Con lo cual, el mapa que teníamos de ese color pasó a este color. O sea, Carlos d'Anjou, aparte de sus condados en Francia, pasó a ser rey de Sicilia. Bueno, y en eso que el hermano de Carlos d'Anjou era San Luis, y a San Luis le gustaban mucho las cruzadas, ¿no? Y había ido a una Egipto que no le salió demasiado bien y estaba dispuesto a volver por su fe en la religión y en el cristianismo. Pero su hermano, Carlos d'Anjou, le convenció de que no, que lo que tenía que hacer era empezar por ahí, por el norte de África y avanzar. Claro, este era un vasallo de la corona de Aragón. Y ahí se lanzó la cruzada. Esta cruzada fue un desastre. Murió el rey de Francia, murió el rey de Navarra, pero no murió Carlos d'Anjou. Carlos d'Anjou estuvo ahí y negoció la retirada de los cruzados. ¿Y cómo la negoció? Pues, ya lo veis de azul, quedándose el vasallaje de Túnez. Por lo tanto, ya tenemos a Francia asfixiando más a la corona de Aragón. Pues bien, con el apoyo papal, Carlos d'Anjou, que se había convertido en la mano derecha del Papa, continuó expandiéndose. Se expandió, pues, esto no funciona aquí, aquí lo vemos, Albania, rey de Albania, Acaya y rey de Jerusalén. Se había convertido en un emperador mediterráneo. Pero para acabar de fastidiar a Aragón, resulta que se muere el rey de Navarra. Y Aragón y Navarra habían sido un solo reino, y por un acuerdo con Jaime I, se supone que Jaime I y Aragón tenían que heredar Navarra.
Pero ¿qué ocurrió? Como los que tenían la fuerza eran los franceses, se quedaron también Navarra. O sea que con su milloncito de habitantes estaba Aragón asfixiado. Y en eso que se muere Jaime I. Jaime I, por cierto, una novela excelente la tuya del Conquistador. Se muere Jaime I. Y en ese momento Pedro es coronado rey en Zaragoza y le hace a Constanza, a su mujer, una promesa. Una promesa que parecía la mayor locura del mundo. Le dijo: voy a vengar la muerte de tu padre y te daré el reino que te han robado. Bueno, qué cabeza cabe, ¿no? 1 milloncito de habitantes, 16 arriba tiene Francia. Ya el señor Carlos d'Anjou tenía medio Mediterráneo. ¿Qué vas a hacer? Pues bien, empezó un juego de conspiraciones, un juego de intrigas. Carlos d'Anjou no tenía suficiente con lo que tenía, sino que quería también el Imperio Bizantino. O sea, quería también esto. Y ya estaba preparando, junto con los venecianos, estaba preparando la gran invasión del Imperio Bizantino, que eran cristianos ortodoxos. Y claro, el Papa estaba también interesado en eso. Pues bien, entre el Imperio Bizantino y la Corona de Aragón se fraguó, y aparte de lo hartos que estaban los italianos de los franceses, arrogantes, les cargaban de impuestos, querían hacerles hablar el francés y estaban bastante hartitos, ocurrió las llamadas vísperas sicilianas. ¿Qué nos cuenta este cuadro? Esto es Palermo. Palermo, la iglesia del Santo Espíritu. Y aquí había un gran prado donde la gente se reunía para celebrar las vísperas. Y en eso que aparecieron unos franceses, según cuenta la historia, y ofendieron a una dama siciliana, que es un cuadro decimonónico, muy romántico, muy dramático, la vemos desmayada ahí, pobrecita. Y en eso que el marido pues saca el cuchillo y acuchilla al francés. Y a partir de aquí parece que eso les gustó a los sicilianos y empezaron a matar franceses. Total, aquella noche murieron 2000 franceses en Palermo. Lo mataron a todos. Hoy en día, si visitáis la iglesia del Santo Espíritu, está rodeada de un cementerio. Bueno, creo que está bien la cosa, es justa. Bueno, esta revuelta se extiende por Sicilia y ¿qué hace Pedro? Pedro se presenta ahí en ayuda de los sicilianos. Porque estaban solos frente a Francia y frente a Carlos d'Anjou. A Pedro le coronan rey y el mapa que teníamos de este color pasa a este color. O sea, toda la isla de Sicilia pasa a la corona de Aragón y esta parte de aquí es la parte donde se luchaba, la parte de Calabria, donde estaban los dos bandos batallando. Bien, Pedro llama a Constanza y le dice: he cumplido mi promesa. Venga la muerte de tu padre, te estoy dando el reino que te han robado, te corono reina. Pero el día siguiente nuestro Pedro se va y la deja sola. Aquí tenemos una imagen del siglo XVI que quiere representar a Pedro. En mi opinión no corresponde en absoluto lo que fue Pedro III de Aragón, el Grande, porque no era un rey cortesano, era un rey guerrero, y además murió un poco más joven que aquí, a los 45 años. Total, el caso es que se va y la deja sola en un lío muy considerable, porque se tenía que enfrentar a los 3 mayores poderes de su época. ¿Quiénes eran? Pues uno ya lo conocemos, Carlos d'Anjou, que estaba rabioso y dispuesto a recuperar la isla, costara lo que costara. Tenía a su sobrino, Felipe III, el rey de Francia, que
era bastante débil de carácter y hacía lo que le decía su tío. O sea que los 16 millones de habitantes de Francia estaban para apoyarle a muerte. Pero es que además, quizá el más poderoso de todos, era el Papa Martín IV. Martín IV era un papa francés, pero era un nacionalista francés a ultranza. Este había sido un consejero del rey de Francia antes de ser nombrado cardenal. Y si fue nombrado papa, fue precisamente porque Carlos d'Anjou, o un aliado de Carlos d'Anjou, intervino en el concilio de los cardenales y los intimidó para que lo nombraran papa. O sea que era un papa a la medida de los franceses. Entonces está dispuesto a cualquier cosa para apoyar recursos financieros enormes y no solo eso, el poder espiritual. Un papa tenía un poder tremendo, o sea, decidían con quién se casaba un rey. Y los matrimonios de la época eran las alianzas políticas. O sea, era muy fuerte. Además tenían el poder de la excomunión, que quizá luego hablaremos de ello. Pero bueno, por si eso fuera poco, esos tres grandes poderes de la época, Constanza tenía otro enemigo. Para ser más preciso, enemiga. Macalda de Scaletta, baronesa de Ficarra. Esta mujer, esto es una plaza en Sicilia, en su pueblo dedicado a la señora en cuestión, era toda una pieza, era una mujer sorprendente. O sea, hoy en día, en el siglo XXI, no sorprendería. Ya te digo, en el siglo XIII. Era una gran jugadora de ajedrez, para empezar. Cuando la rebelión contra los franceses, capitaneó, vestida de armadura, a sus tropas a matar franceses. Y ella lo hizo, mató franceses. Pero luego resulta que en la corte, vestida de mujer, era la gran seductora. Y seducía con el fin de ganar más y más poder. Ella creía que tenía que ser la reina genuina de Sicilia. Y bien, y además le tenía otra cosa a Constanza ya personal. O sea, cuando llegó Pedro a Sicilia en ayuda de los sicilianos, ella hizo para encontrarse con él. Su marido estaba defendiendo en ese momento Mesina, ella apareció por ahí y cuentan las crónicas que intentó por todos los medios seducirlo. Ser la amante del rey era casi como ser reina. Y bueno, resulta que Pedro, su padre era el conquistador, pero también de señoras, pero él sus cositas haría, pero era suficientemente listo para no meterse en esa. Y cuentan las crónicas que se pasó la noche con otra gente ahí, en lugar de ir al dormitorio con la señora, contándole las virtudes de Constanza, de su esposa. Entonces tenemos ahí una mujer poderosísima, dispuesta a todo, enrabietada con nuestra reina sola. Y aquí tenemos el cuadro de los 4 grandes enemigos que tenía Constanza, y Constanza estaba sola. Bueno, estaba sola, háblame de temor, háblame de miedo. Acababa de llegar a Sicilia, había abandonado Sicilia a los 13 años, acababa de llegar, había traído con ella a 3 de sus hijos, no tenía experiencia de gobierno y se encuentran con una situación como esa. O sea, peligrando la vida de sus hijos primero y la suya propia. Y se siente sola porque Pedro se ha ido. Este es el inicio de la novela. ¿Estaba realmente sola? Pues no del todo, porque a pesar de las revueltas que Bacalda creaba en el interior de Sicilia y tal, tenía un personaje que ha pasado a la historia como el gran almirante. Yo creo, sinceramente, que ha sido el almirante más brillante que hemos tenido en la historia de España, Roger de Lauria. Fue capaz de ganar un montón de batallas, con tropas siempre o con naves siempre inferiores. En ese momento no se sabía,
porque le acababa de nombrar almirante Pedro antes de irse, ¿no? Y teníamos otros personajes, los llamados almogávares. Estos para mí son unos personajes fascinantes, criados en nuestra Reconquista, austeros, con armas de lo más primitivo. O sea, como coraza máximo llevaban pues, cuero endurecido, con sus 3 venablos, uno de ellos una lanza corta llamada azcona, con una mala espada, y se ha demostrado que alguno de ellos era capaz de vencer a un caballero francés. De hecho, bueno, eso se cuenta en la novela, ¿no? De hecho, ocurrió, que se le puso a prueba el rey de Sicilia con un caballero francés, y uno de esos fue capaz de ganarle. Tened en cuenta que un caballero de la época era como un tanque de ahora. Era gente que desde los 8 años no hacía otra cosa que manejar las armas y los caballos. Y su equipo era carísimo, de armadura y tal. Bueno, bien, no me voy a extender en ese momento en los almogávares, pero bueno, ¿por qué Pedro dejó a Constanza? Quería divorcio, se había cansado de ella. Pues bueno, Pedro, como he dicho, era un rey batallador, como su padre. Además que creía en el ideal de caballero. Me creo más a este Pedro que al que hemos visto antes. Esta es una escena que luego comentaré brevemente. Carlos d'Anjou, cuando vio que no podía parar a los aragoneses y sicilianos que se le encaramaban de la bota de Italia para arriba, pues no se le ocurrió otra cosa que con el espíritu caballeresco que compartía Pedro con su padre Jaime I, que decirle que era un cobarde, que era un traidor, que había atacado sin declarar la guerra y desafiarle. Le desafió un reto. Entonces, Pedro, que se consideraba, era trovador además, se consideraba un caballero como Dios manda, dijo que sí, ahí voy. Al final, el otro le dijo que yo soy muy viejo, tú eres muy joven, eso es injusto. Y quedaron en ir 100 caballeros cada uno. Bueno, total, esa historia la cuento en la novela. Se fue a Francia, cuando todo el mundo le decía que no fuera, que era una trampa. Pedro III se fue a Francia al famoso duelo de Burdeos, que no voy a contar porque también cuento en la novela. Y luego lo que le esperaba a la corona de Aragón, que se refleja en esta imagen, como había salido bien la cruzada contra Occitania, había salido bien la cruzada contra Sicilia, el Papa decretó otra cruzada, esta vez la cruzada contra la corona de Aragón. Y un ejército 10 veces más poderoso que lo que podía poner la corona de Aragón atravesó los Pirineos. Pero eso tampoco lo cuento porque viene en la novela. Bien. Ahora diréis, bueno, aquí estás ensalzando a esos personajes porque has escrito la novela, ¿no? Y nos la quieres vender. Y digo, bueno, pues ante esa tesitura voy a pedir ayuda a alguien que me apoye moralmente, ¿no? Que un testigo. Y ese sonará, ¿no? O sonará Dante Alighieri. Dante Alighieri es un buen testigo porque esos hechos que cuento en la novela ocurrieron cuando él tenía 20, 22 años. Y le llegaron las noticias. Entonces escribió, como sabéis, la Divina Comedia. Y en la Divina Comedia pues empezó a contar cosas de mucha gente y las fue poniendo en el infierno, en el cielo, en distintos lugares, según su criterio, ¿no? Y precisamente menciona a los protagonistas de la novela. ¿Y qué dice de ellos? Bueno, en la novela también tenéis en qué párrafos aparecen de la Divina Comedia. De Carlos d'Anjou, hasta cierto punto admirable por todas las cosas que hizo, pero habla despectivamente porque le llama 2 veces el narigudo. De Felipe III de Francia, su sobrino, dice que murió huyendo y arrastrando por el barro las flores de lis. Como sabéis, es el símbolo de Francia de la época.
Y del Papa Martín IV, tampoco habla demasiado bien. Dice que se murió, lo pone en el purgatorio de la gula, dice que se murió de una indigestión, de anguilas del lago de Bolsena y de vino de Bernacha. O sea, esto los pone como para caer de un burro. ¿Qué dice de nuestros protagonistas, de los nuestros? Cuidado que españoles, en la Divina Comedia aparecen ellos y sus hijos, y San Isidoro de Sevilla. Y espero no haberme perdido ninguno porque me he leído la Divina Comedia buscando todos esos rastros. Bueno, de Constanza dice que es la honra y el honor de Sicilia y de Aragón. Y de Pedro dice que en su cinto atesoraba todas las virtudes. Eso es lo que dice de los nuestros. Y ahora quizá yo mismo me hago aquí una pregunta, o la hago, digo, ¿cómo esta gente que abrió realmente las puertas del Mediterráneo a España y luego tuvimos un imperio ahí, han sido tan olvidados? Yo creo que uno de los hechos es que lo del Mediterráneo ocurrió bastante antes que lo de América y lo de América ha sido tan deslumbrante que de alguna forma nos ha hecho olvidar glorias pasadas. Pero la otra está en uno de esos poderes que yo mencionaba del Papa, el poder de la excomunión. Claro, en el momento que Pedro y Constanza se enfrentaron a los franceses protegidos por el Papa, les cayó la excomunión. La excomunión era un castigo terrible en su momento, porque a un rey todas las promesas de vasallaje, todos los juramentos de vasallaje que le habían hecho sus súbditos dejaban de valer, cualquiera le podía matar sin otras cosas, bueno, y no podía ser enterrado en Tierra Santa, no podía casarse con una cristiana, muchas cosas, ¿no? Hombre, él no fue el único rey excomulgado. Nos lo cuenta aquí también José Luis. O sea, a su padre los comulgaron 2 veces. Pero lo del padre era solo líos de faldas, porque como he dicho, era el conquistador, no solo de reinos, ¿no? Entonces tuvo un lío de faldas con una señora a la que abandonó, que tenía un medio matrimonio, o un matrimonio entero, pero eso lo arregló. Y el otro lío de faldas era que, bueno, pues él era muy católico, claro, pero tenía esos líos con señoras cuando no debía. Y como temía que llegara la noche, de luego rezar sus oraciones, se muriera en la noche y morir en pecado, pues confesaba sus pecadillos. Y esos pecadillos los confesaba al obispo de Gerona. El obispo de Gerona le da la absolución, pero se queda con ese remordimiento y se lo cuenta al Papa. El obispo de Gerona se lo cuenta al Papa. ¿Qué hace el Papa? El Papa le manda a Jaime I, como un rey como tú, católico y tal, da tan mal ejemplo. Y claro, eso le sentó como una patada a Jaime I, donde ya sabéis. ¿Qué hizo? Fue al obispo de Gerona y le dijo, eso no me lo haces más. Y le mandó cortar la lengua. Así, como se resolvían las cosas en esa época. Bueno, lo de Jaime I se resolvió. Se resolvió porque pidió perdón, fundó 2 conventos, pidió perdón en público, le dio una asignación al Vaticano y tal. Lo que no sabemos es qué ocurrió con la lengua del obispo, pero bueno. El caso de Pedro fue distinto. El Escorial, espera. El caso de Pedro fue distinto porque Pedro no devolvió Sicilia. Y dado la fuerza que ha tenido en nuestra historia, en nuestros historiadores, pues precisamente la Iglesia, y con ese enfrentamiento que tuvo con toda su vida en la Iglesia, yo creo que ha sido uno de los motivos por los cuales este rey está un poco olvidado injustamente. Bien, ya yendo rápido, ¿os suenan estos 2 escudos? Aragón y Sicilia.
Juntos dan este. Esto es del Palacio de Palermo, la Capilla Palatina. Tenemos los aguiluchos de Constanza y tenemos las barras de oro y sangre de Aragón. Bueno, ahora hablemos de España. Pasemos a España. Este sería el segundo escudo de España. Sería el segundo escudo de España cuando Isabel y Fernando se casaron, y digo el segundo porque este fue a partir de la conquista de Granada. Aquí tenéis a Granada. Antes no estaba la Granada ahí, cuando ellos se casaron. Pero sí aportaron Castilla y León, por un lado, y Aragón y Sicilia. Como podéis ver, ahí están los escudos. Y ahora os pregunto, ¿de dónde fueron primero reyes los reyes católicos? O sea, conocedores de la historia, al menos más o menos a mi nivel, diréis, pues, de Castilla y León, porque hubo esa guerra con la Beltraneja y tal, y fue primero reina Isabel, y Juan I, el padre de Fernando, tardó en morirse. Pero no. Fernando, cuando se casó con Isabel, 2 años antes, la habían nombrado ya rey de Sicilia. Entonces, sorprendentemente, Sicilia, el primer reino de España. ¿A qué sorprende? Y antes os he hablado otra anécdota sobre Sicilia. Antes os he hablado de la gran aventura americana. Y todos aquí, ¿dónde hemos estado más tiempo los españoles fuera de España? Y bueno, recordamos Cuba, ¿no? Pues bueno, en Sicilia estuvimos 50 años más que lo que estuvimos en Cuba. Claro que fueron antes. Eso para que veamos toda la herencia que tenemos de Sicilia. Y desde luego, esto es un escudo del Imperio Español que aparece, está en Palermo y en Sicilia, están por todos los lados los recuerdos de nuestra estancia allí. Y desde luego, ahí tenemos a Sicilia. Y es más, el escudo de Sicilia, este que hemos visto con anterioridad, este escudo estuvo en Sicilia en total unos 600 años, porque luego de que nos fuimos de Sicilia, que fue por un pacto, no nos fuimos por guerra, sino que nos fuimos por un pacto, hubo una dinastía de Borbones reinando ahí que mantuvo este escudo. Bien, ya para terminar. A finales del siglo XIII, este era el color que tenía el Mediterráneo. Como podéis ver, azul de Francia. 200 años después, con la corona de Aragón, este era el color. Bueno, vamos a aclarar un par de cosas. Esto Atenas. Atenas, otra sorpresa, fue durante casi 100 años española, debido a los almogávares que os he contado antes. A finales de siglo ya no estaba, eso ya no era de la corona de Aragón. Lo mismo que grandes partes del norte de África que iban y venían. Lo que sí estaba fijo era Sicilia, Cerdeña, desde luego la corona de Aragón. Luego, ya con la incorporación de España, vemos ya que el Mediterráneo es incluso más color oro español, y ya con el imperio, pues aquí vemos que además teníamos el milanesado. Pues esa es la historia. Esa es la historia de nuestro imperio en el Mediterráneo, y fue precisamente la reina Sola y su esposo quienes abrieron esas puertas al Mediterráneo. Bueno, La reina Sola es una novela que pretendo que tenga todo lo que una novela necesita. Os he dado mucha historia aquí, pero en la novela pues está llena de acción, de sentimientos, de todo lo que tiene que tener una novela, porque lo que pretendo es que os enganche desde un principio, que lo paséis muy bien y que al final digáis, pues mira, he aprendido un montón de cosas de mis antepasados que no sabía, de la misma forma que
las aprendí estudiando como amante de la historia. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ya ven la fuerza que tiene, la pasión, el sentimiento que tiene la buena novela histórica contada de esta manera, con esta pasión y con este acercamiento a los personajes. Quizá los historiadores no nos hemos preocupado demasiado por la historia de los sentimientos. Y la historia de los sentimientos tiene una importancia extraordinaria, pero desde luego no se concibe una novela histórica si no hay sentimientos, el que sea, pero si no hay sentimientos. Yo creo que Jorge Morris pues, presenta esos sentimientos de los seres humanos que viven la novela. Decía, hace un par de años creo que fue, Carlos García Gual, que es uno de los grandes sabios, él es especialista en filosofía y literatura de Grecia antigua, y se ha jubilado ya, ha sido catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Ciencias de la Antigüedad, y él decía, hace un par de años, creo que fue en El País, que la máquina del tiempo ya se ha inventado y que la máquina del tiempo es, decía, la buena novela histórica. Porque, insisto, quizás los historiadores hemos tenido esa prevención a no contar los sentimientos, a no apasionarnos demasiado con nuestra historia. Antes también Julián Casanova decía que los historiadores no nos hemos preocupado demasiado por escribir bien, por el relato, por la elegancia en el relato que ha dicho en alguna entrevista Julián Casanova. Y yo creo que no está reñido, Julián, no está reñido ni mucho menos escribir bien, intentar por lo menos escribir bien, elegantemente, contar bien las cosas con la investigación, ser lo más puntilloso posible en el texto escrito. No está reñido con la investigación, con escribir bien. Uno de mis maestros, Antonio Vieto, acuérdate, me acuerdo cuando me estaba dirigiendo la tesis doctoral, me decía, yo quería escribir bien, no lo he conseguido, pero lo intentaba, ¿no? Y Antonio Vieto me decía, que era un historiador muy puntilloso en la cuestión de los documentos, ¿no? Me decía, mire, Pepe, mire, Pepe, usted olvídese de escribir bien, usted vaya al documento. Bueno, pues ese mensaje que durante tanto tiempo se nos lanzó a los jóvenes estudiantes de historia en las universidades, afortunadamente está cambiando, yo creo que ha provocado que no sepamos escribir bien los historiadores. El caso de Julián es diferente porque lo hace fenomenal, ¿no? Y porque nos hemos preocupado más por la forma que por el fondo. Y no es contradictorio escribir bien con investigar, con analizar, con profundizar, no es incompatible. Bueno, pues Carlos García Gual, uno de los grandes sabios de nuestro país, dice eso sobre la buena novela histórica. Lo que pretendemos con estas jornadas es llevar a todos ustedes a la historia a través de esa máquina del tiempo que es la novela histórica. Es cierto que a veces la novela histórica puede distorsionar la historia, pero ¿quién no distorsiona la historia? Incluso historiadores que lo hacen a veces, y lamentablemente, o vamos a llamar pseudohistoriadores, mejor, que lo hacen a propósito. Mañana culminamos las jornadas con dos conferencias de dos historiadores. En primer lugar, a las 12, José Calvo Pollato, que además de historiador es uno de los maestros, si no el maestro de la novela histórica española contemporánea. José Calvo Pollato nos hablará como historiador, aunque también, si quieres, haces alguna referencia a novelas al respecto, nos hablará de, ya sabéis que en Soria, pues de vez en cuando, y cuando hay algún centenario, pues conmemoramos, no celebramos, conmemoramos, recordamos con la memoria esos centenarios. Bueno, pues estamos en el año 2021 y se cumplen 500 años de la revuelta, el corazón de la revuelta de los comuneros de Castilla, entonces nos hablará de ese tema tan importante. Y después, a continuación, Julián Casanova nos presentará su último libro, un libro de historia, donde nos presenta de una forma realmente estupenda, con un gran pulso narrativo, ese siglo XX, un siglo que ya nos dirá Julián si ha sido o no uno de los más violentos de la humanidad. Ese siglo XX, esa violencia indómita que nos cuenta en su último ensayo Julián Casanova.
Creo que será un broche de oro para estas jornadas. Los esperamos mañana por la mañana a las 12 en punto. Que tengan un buen día y muchas gracias por su asistencia. Señoras y señores, rogamos permanezcan en sus localidades hasta que el personal de sala les indique el orden de salida.